si bien voy a compartirles eso, voy a preocuparme de ejemplificar y sacar más información fuera de eso, porque eso lo van a poder leer tranquilamente. Y por supuesto, parte las voy a leer yo también con ustedes. Entonces, fíjense ustedes, sí, agradezco que por favor pongan presente. Me refiero a esto, la descripción de datos. Fíjense ustedes, la presentación de los datos. Hablemos de que ya hemos hecho la clasificación, tenemos claro, hemos hecho toda esa fase inicial que le solemos llamar metodología metodología de la investigación, metodología de los datos, en que ustedes ya tienen definido de dónde van a sacar los datos, cómo los van a obtener, el alcance de esos datos, los van a pasar a un computador, a un Excel o como sea, y a partir de ahí ustedes van a necesitan sacar conclusiones. Pero como cuando son poquitos datos no tenemos problema, pero cuando son muchos datos no tengo una visión global sobre ellos, lo más razonable es organizarlos. Fíjense ustedes que aquí en el texto se los digo inicialmente, tenemos que preocuparnos, no sé si de 3 o 4, son 4 grupitos, pero bueno, primero en alguna parte aquí lo pongo, justito antes, si se tiene muchos datos, aquí está. Si se tienen pocos datos, si se tienen pocos datos, la verdad las cosas no organice mucho, quizás de menor a mayor o lo que sea, si es que son numéricos, etcétera, pero no se complique mucho la vida, porque pocos datos a mí me van a permitir sacar conclusiones rápidamente sobre esos datos. Otro tema aparte es qué extrapolación voy a hacer hacia la población, etcétera. Ese es otro problema. Pero en principio lo que a mí me interesa es poder observarlos bien. Y si son pocos datos, no sé, tengo 5 pacientes en este momento y tengo mediciones de, no sé, hasta la edad, tengo la edad de 5 pacientes, yo me voy a acordar fácilmente o si no me acuerdo los miro y me acuerdo fácilmente. No es un problema, pero sí nos sirve a nosotros, para especificar la notación, la nomenclatura, cómo vamos a nosotros, digamos, qué letras vamos a utilizar, qué expresiones algebraicas vamos a usar para ir definiéndolos. Y voy para allá. Fíjense ustedes. Estoy probando cosas nuevas aquí, que no las sé manejar bien. Bueno, ni tan nuevas tampoco. Fíjense ustedes. Insisto, el tener pocos datos, a mí me permite especificar claramente cuál es la notación. Es decir, la notación, por cierto, que vamos a usar durante todo el semestre y en general en todo lo que esté asociado a estadística. Por ejemplo, nosotros hablamos el otro día de un tamaño de una población. Bueno, el tamaño poblacional, a ver si me resulta esto, estoy jugando un poquito. No. Sí. Una cosa es el tamaño poblacional, en que la notación va a ser, por lo general, por un acuerdo común, va a ser una N mayúscula. N va a ser nuestra letra. A veces se utiliza una M porque hay una población y otra, etc. Otra cosa es el tamaño muestral. La muestra tamaño N. Mayúscula, población, minúscula, muestra. Y por favor, y no confundamos más eso, hay textos que a veces ponen indistintamente uno y otro. No, porque este es el valor que nosotros más usamos, el N. ¿Cuánto vale el N? Uno sabe el tiro que se refiere al tamaño muestral. Eso es lo primero. Lo segundo son lo que entendemos nosotros por las observaciones. Insisto, estoy partiendo de la idea de que tengo pocas observaciones. Las observaciones, pues son
habitualmente se escriben con la letra X, igual que en matemáticas. Pero X1, X2, etcétera, hasta Xn. En ocasiones, insisto, y nos vamos a encontrar con aquello, en ocasiones nosotros vamos a tener más de un grupo, entonces algunas las vamos a llamar X y otras las vamos a llamar Y, Z, etcétera. ¿De acuerdo? X1 hasta Xn. Tengo aquí N observaciones. Otra cosa, bueno, y por cierto, también a esto se le llama la muestra directamente. Esta es la muestra. Otra cosa es lo que se llama la muestra ordenada. Porque en ocasiones me interesa a mí entender, o sea, saber cuál es la muestra ordenada para, no sé, hacer un corte y decir aquí el sexto decil, hasta el sexto decil vamos a dar gratuidad, por ejemplo. Bueno, muestra ordenada. Entonces digo X1, luego X2, hasta Xn. ¿Se fijan? Esa es la notación en que X1 es menor o igual que X2, menor o igual que Xn, menor o igual que esta Xn. Esa es la notación que vamos a manejar de momento. Y esta es la notación general. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y ahora qué hago con esto? No sé. Ni idea. Vale. Mírame que estoy. Creo que ya metí la pata. Bueno. Sigo. Perdóname que estoy viendo cómo cresta salir de esto. Ya. Entonces, curso. Dicho esto, me interesará más si tengo muchos datos. El problema cuando tengo muchos datos es que no tengo una visión global. Por ejemplo, ustedes mismos son 30 y tantas personas, entonces yo, ¿qué voy a saber? No sé, supongamos que estamos registrando un par de medidas de cada uno, no sé, la edad, no sé, pues, hasta las pulsaciones del corazón en este momento, lo que ustedes quieran. No lo sé ver todo a la vez. Entonces lo que me interesa a mí es organizarlos. Primero, si tengo muchos datos, ahora partamos de la base que tenemos muchos datos. Si tengo muchos datos, pero provienen de una variable cuantitativa discreta en que los datos abarcan un rango pequeño de valores, en ese caso agrupamos los datos por su valor. Rango pequeño de valores. Insisto, si yo quisiera pensar un rango pequeño de valores, tendrían que ser medidas discretas de individuos con características similares. ¿Ok? En ese caso, hago la tabla tipo 1. Y esta tabla específicamente nos sirve a nosotros para ver la notación. Pero si ustedes se fijan que aquí lo estoy mostrando en pantalla, no lo estoy mostrando. No estoy mostrando nada. Sí. Ok. Otra vez están los X sub I. ¿Se acuerdan que hace un rato tenía X1 hasta Xn? Y miren ustedes, ahora los organizo por categoría. Y las categorías son, en este caso, los valores de X1 hasta
X, Y. Eso es, pucha, no tienen que ponerle X, si quieren le ponen XK o lo que quieran. Es como, se le llama como un acuerdo simplemente, y es porque después yo a los X me refiero como los X sub Y, simplemente, pero no tiene mayor importancia. Lo que sí, si yo pongo la I mayúscula aquí, yo debo saber que tengo I mayúsculas categorías. I mayúsculas categorías. Permítanme. Supongamos que, para hacerme un ejemplo bien simple, supongamos que yo quiero lanzar un dado y lo quiero lanzar, a ver, 10 veces. Entonces voy a lanzar un dado 10 veces. Y como no voy a ponerme a lanzar un dado 10 veces, 100 veces, voy a decirle que lo haga el Excel. Entre 1 y 6. Listo. El primer lanzamiento fue un 4. Y ahora quiero que lo lance hartas veces, no sé, 100 veces. Ya, le voy a poner 102 veces porque llego hasta ahí. Nada. Listo. Me lo va cambiando porque, bueno, es el aleatorio entre... ¿De acuerdo? Y aquí ustedes saben perfectamente que yo tengo los únicos valores posibles son el 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay otra posibilidad. Entonces los agrupo en una tabla tipo 1, donde las características posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, los valores posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. La característica es el valor. Ahora, agrupo la tabla, pues lo único que yo sé es que los valores posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después me preocupo la frecuencia. La primera columna, los valores posibles. La frecuencia es el número de repeticiones de cada valor. Uy. El número de repeticiones de cada valor. ¿Ok? N se le llama, por favor, este N sub I, se le llama la frecuencia absoluta. Es el número de repeticiones de cada una de las categorías. N1, el número de repeticiones de X1, N2, el número de repeticiones de X2, etc. Entonces, si ustedes se fijan, lo bueno es que esto queda grabado, entonces después pueden verificar lo que he hecho. Muy bien, ya. Me voy aquí a análisis de datos, le pido histograma, él lo hace por este camino. Ustedes esto en taller lo harán con el R y le saldrá, la verdad yo encuentro mucho más simple, pero bien. Para eso, fíjense, yo le tengo que decir cuáles son los valores posibles. El problema del Excel es eso, es que él quiere que le digan los valores posibles. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y entonces, análisis de datos, dije histograma, rango de entrada, que es esta columna, rango de clases, a veces chorea cuando lo pongo así, rótulos es si yo tengo puesto arriba en primera fila el nombre, no sé, pues ahí lanzamiento o valor o lo que sea. En este caso no tengo nada. Rango de salida, perdón, ahí, rango de salida, le voy a decir que lo ponga aquí al ladito. ¿Qué otra cosa? El grafiquito no quiero ver ningún gráfico porque si no va a estar mucho rato. Listo. Y el Excel se pone a pensar, según el procesador es más rápido o más lento. Están viendo que el mío no es muy rápido el procesador. Imagínense si hubiera, no sé, pues 100 valores posibles o algo así. No tendría mucho sentido esto. ¿Ya? Mientras lo hace, y voy a dejar al Excel trabajando. Insisto, por favor, esto no debería ser tan lento. No debería ser tan lento, pero ahí hay un tema de velocidad de mi computador. Lo que va a hacer el Excel en este momento es contar cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres, hasta cuántos seis. El I mayúscula, en el ejemplo que yo les estoy mencionando, es 6. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores posibles. Esa es la frecuencia absoluta. Ya, está claro que otra tabla no voy a hacer con el Excel. Ok. Respecto a la columna siguiente, insisto, por favor, me interesa quedarme un poco detenido en esto porque es lo que me va a indicar la notación. Después ya trabajamos directamente con eso.
Frecuencia relativa, F sub i. Hay textos que cambian las notaciones, entonces le ponen a esta F sub i y esta no me acuerdo cuánto. Entonces, vale, uno tiene que poner atención nomás a lo que se está refiriendo al texto. Habitualmente los textos de origen así como europeo o algo así tienen la notación que yo les estoy mostrando. Y los norteamericanos y los ingleses, que bueno, también son europeos, suelen ponerle aquí un F sub i y aquí un H sub i. Ya, no, a mí se me quedó pegado el Excel. Una maravilla. Ok, y la frecuencia relativa es la proporción de elementos de cada categoría. Es la proporción, es decir, F1, F2, cada uno de sus F es la división entre N, N1, N2, etcétera, y N. Y aquí más abajito lo pongo. Ahí está. Obviamente la suma de todas las frecuencias. Aquí está, la frecuencia relativa. Es cada uno de los n sub i, permítanme, cada uno de los n sub i dividido entre n. Los comentarios me han puesto presentes ya. Bien. Entre tanto, por favor, chiquillos, no crean que esto tiene que ser lento ni nada. Lo único es que cuando uno tiene problemas con el computador se hace. Esto es lo que me ha hecho. Fíjense ustedes. Son los X sub i. Lamentablemente, aquí no tengo un editor de ecuaciones para el Excel, así que lo pongo así, X sub i, y estas serían los N sub i. ¿Se fijan? El Excel me entrega esto nada más. Por eso es importante que utilicen otros programas más con la gente, el R, el SPSS u otros. Pero fíjense ustedes. Esto es lo que me entrega el Excel. Entonces, uno tiene que completar la información, pero de aquí sale la información. Por ejemplo, yo puedo poner la suma. Y la suma, esto es igual a la suma, va. La suma. Listo. ¿Cuánto eran? 102 datos. Ahora, observen, voy a poner los F sub i, las frecuencias relativas. ¿Ok? La frecuencia relativa, les recuerdo, las frecuencias relativas corresponden a cada uno de los n sub i dividido entre el n. Este es el n. Este es el n. Ok, entonces, esto es igual a E2 dividido entre 8. Recuerden, por favor, que en el Excel le ponemos un signo dólar o peso, no sé, un signo dólar, con el fin de dejar fija la casilla esa. Ok, control copy. Listo. Y de hecho, la suma de esta columna es 1. Les voy a decir que lo habitual en este caso es, o lo más interesante en este caso es trabajar con menos decimales. Yo tanto decimal me pierdo, entonces decimos ya no ponga tanto decimales. 2 decimales está bien. En ocasiones ya 4 para hablar, por ejemplo, no sé, 17,65%, pero no más que eso. No más que eso. ¿Ok? Entonces, las frecuencias relativas son las que tenemos aquí. Y habitualmente nosotros hablamos, aquí podemos decir que el 17,65% de los lanzamientos salió en 1, etcétera, hacia abajo. Después están aquí las frecuencias acumuladas en las siguientes columnas. Les voy a decir al tiro en la tablita que hice cuáles son las frecuencias acumuladas. N sub i y F sub i, respectivamente.
respectivamente. Fíjense ustedes, los N sub I se obtienen sumando sucesivamente las frecuencias absolutas. El primero es 18. El segundo es 18 más 18. Y miren cómo lo voy a poner aquí. Es E2 más... una forma fácil es poner la celda anterior. Fíjense ustedes. Es G2 más E3. Porque ya en el anterior está la suma. Y esto lo copio. Obviamente, el último coincide con el tamaño muestral. ¿Por qué? Porque ahí ya he sumado todos. Esto no tiene mucho sentido ponerle decimales. En cuanto a esta, la misma historia. Entonces, como tenemos el Excel, y estos sí me interesaban mantener los decimales. ¿Se fijan? Aquí estas columnas, estas dos columnas, no tiene sentido sumarlas porque ya son sumas. Y esto que ustedes están viendo aquí, esto directamente es una tabla de distribución de frecuencia. Ahí tienen ustedes. Nuestra primera tabla de distribución de frecuencia. Tabla tipo 1, en que los datos están agrupados por su valor. ¿Por qué? Porque provienen de una variable cuantitativa abarcando un rango pequeño de valores. ¿Ok? Tabla de distribución de frecuencia, tabla tipo 1. Estas cosas, tal como lo hemos hecho en el semestre anterior, estas cosas, tal como lo hemos visto en el semestre anterior, que yo voy haciendo aparte, después también las subo en la nube, ¿no? Entonces, las frecuencias acumuladas me van a servir para hablar justamente de la cantidad de valores hasta una cantidad. Fíjense, hasta un valor. Fíjense ustedes que la frecuencia absoluta, por ejemplo, me dice cuántos 3 salieron. Pero la frecuencia acumulada es cuántos valores menores o iguales a 3 salieron. ¿Para qué me puede interesar eso? Pues me puede interesar, ya estoy hablando de un dado, quizás no importe mucho, pero yo podría, en un grupo de personas, ¿cuántas personas menores o iguales de 50 años hay? Por ejemplo, para hablar de la posibilidad de menor o mayor, porque claro, si yo descarto, si yo digo, no sé, hay un grupo de 20 personas, de los cuales 5 son menores o iguales que 10 años, bueno, el resto, que son 15, son mayores o iguales que 10 años. ¿Se fijan? Para eso me sirven las frecuencias acumuladas. Y lo mismo en términos de frecuencias acumuladas relativas, las F sub i. Las F sub i me permiten a mí acumular las frecuencias relativas. Entonces yo podría decir qué porcentaje de individuos, qué porcentaje de estudiantes va a tener gratuidad. Pues el porcentaje va hasta los que tengan estén en decil 6 hasta un 60% en los ingresos per cápita del hogar. ¿Se fijan? Aquí hay un ejemplo más que, por cierto, obviamente lo hice con el Excel. Se examinaron 50 cajas jeringas, cada una de las cuales contiene 100 piezas. En la tabla se muestra el número de jeringas defectuosas. Lo importante es que los valores posibles, mire, son 0 hasta 5. Nada más. Entonces, tabla tipo 1 es la tabla adecuada. Y aquí explica un poquito qué significó. Esto les puede ayudar para la interpretación. Eso es, curso, la tabla tipo 1. No es tan habitual que yo tenga, depende del problema que esté estudiando, pero no es tan habitual que yo tenga pocos valores. Es más, puedo tener, pocos valores, un rango pequeño de valores. Es más, puedo tener perfectamente y muy comúnmente un rango grande de valores. En cualquier
tipos de medidas. Y sobre todo en los tipos de medidas de salud médicas, en las típicas medidas asociadas a individuos, no sé, la presión sistólica, diastólica, no sé, cualquier medición, cualquier tipo de medida en la que a ustedes se les ocurra, frecuencia cardíaca, temperatura, etcétera. Entonces, me interesa más en este momento, para efectos de ustedes, estudiar las tablas tipo 2. Tablas tipo 2. Primero que nada, los valores provienen de variables cuantitativas continuas. Listo. Esas van inmediatamente a una tabla tipo 2. La otra posibilidad es que provengan de una tabla continua discreta, pero abarcan un rango grande de valores. ¿Y cuál es la idea? Es, en vez de agruparlos por valores, agruparlos en intervalos. Y aquí está. La tabla, si ustedes se fijan, es muy parecida a la anterior. Lo único es que en la primera columna están los límites. Límite inferior hasta límite superior. Límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior. Y después tengo una columna que se llama marca de clase, que aquí está. La marca de clase es la mitad del intervalo. Marca de clase es la mitad del intervalo y es el valor representativo de cada intervalo. Comprenderán que esto sí que no me atrevo a hacerlo con el Excel porque se va a demorar. Pero de todos modos. El resto de las columnas, si ustedes se fijan, el resto de las columnas son iguales a antes. Quiero aclarar una cosa que va a salir en cualquier momento de la discusión y aparece en estas partes. Aclarar. Primero nada. Los intervalos. Los intervalos. Los intervalos los define la persona que está haciendo la tabla. ¿De acuerdo? Si a mí me dan la tabla hecha, yo parto de la base que la persona hizo bien la tabla, en principio de buena fe y de confianza, que hizo bien la tabla y no me cuestiono nada. Ahora, tal como se los digo, depende de quién hace la tabla. Es decir, si aquí la persona que hace la tabla decide que el límite superior de un intervalo coincida con el límite inferior del siguiente intervalo, bienvenido sea, no sé, las edades, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, bienvenido sea. Pero alguien podría decir, no, es que mira, a mí me interesa más bien de 10 a 19, de 20 a 29, etc. El criterio es propio. Lo segundo, la amplitud de los intervalos también los define la persona que los hace. Uno define la amplitud del intervalo. O sea, en ocasiones conviene que todos los intervalos tengan la misma amplitud, el mismo largo. En otras ocasiones, no sé, pues que de pronto hay pocos datos en algún intervalo, conviene quizás agrupar intervalos. Y eso lo decide la persona que hace el intervalo. La tabla y construye el intervalo. Ahora, ¿cómo se construye esa tabla? Primero, con mucho cuidado. Segundo, con criterio. Tan abierto como se lo estoy diciendo. Con criterio, es decir, cada uno define cómo hace su tabla. Para mí, buenos criterios son aquellos en los cuales a mí se me haga fácil entender y sobre todo fácil agrupar. Si yo me estoy me estoy dando la pega de agrupar, pucha, no quiero que me salga algo muy difícil. Supongan ustedes que estoy agrupando edades y tengo gente, no sé, pues desde 0 hasta 80 años, 0 a 100 años, pongámosle 0 a 100 años. Ok, de 0 a 100 años, y hago una tabla en que primero de 0 a 7, después de 7 a 14, etc. Me sale más fácil decir de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. ¿Se fijan? O de pronto, si me es más útil, no sé, pues de 5 en 5, según lo que estemos hablando. Como criterio base,
ojalá que no sean muy pocos intervalos, porque si hay muy pocos intervalos, supongo que tengo 100 datos y los agrupo en un intervalo de 0 a 100, no me aporta nada. Pero, o sea, no sean menos de 5 intervalos, no es útil. Ni tampoco demasiado intervalo, porque si no pierdo la visión global nuevamente. No me vaya a hacer 100 intervalos, no me vaya a hacer 25 intervalos, me pierdo. Sentido común, entre 5 y 12 es lo razonable, a todo reventar 15, pero ya incluso en muchos, 5 a 12 es lo habitual. Intervalo me refiero. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo no tengo idea de cómo hacerlo, que no les va a pasar a ustedes, no les va a pasar a ustedes porque habitualmente lo van a hacer con un computador. Si yo no tengo ni idea de cómo agrupar, puede ser útil estos pasos que están acá. Si uno no sabe por dónde empezar, puede utilizar los siguientes pasos. Fíjense ustedes. Miren, antes de desarrollarlo, voy a poner los dados. Y aquí yo lo que quiero es agrupar, no sé, por ejemplo, latidos. Supongamos. Voy a construir una tabla de frecuencias en que un conjunto de individuos, si nosotros tuviéramos mucho tiempo y nos viéramos más de una vez a la semana, podríamos hacer el ejemplo con ustedes. Y ya, ahora, miren. Pero bueno, me voy a ir aquí a datos, análisis de datos, y le voy a decir número variable, que me haga una cantidad de número aleatorio. Voy a volver a hacer 100. Es posible que después me arrepienta. Uniforme, aquí está. Entonces relativa, uniforme, ya. Entre, no sé, estoy hablando de latidos de 60. Voy a ponerle 60, ya sé que podría ser menos, etcétera, pero bueno, de 60 a 100. Ok. ¿Dónde? ¿Dónde? Rango de salida, aquí, pues ya que estamos. Oye, muchacho, ahí. Ahí. Espero que no haya nada más. Aceptar. ¡Ugh! Qué feo salió. Debo decirles que busco formas de generar número aleatorio. Les debo decir que cada vez que uno está inventando ejemplos o está estudiando algo, se tiene que inventar y tiene que buscar formas. Puedo sacar de los libros estos tienen hartas buenas bases de datos, pero en otras ocasiones hay que manejarse más rápido. Entonces, fíjense, obviamente yo no tengo 88,5 latidos, quizás sí, pero no, se discretiza. Entonces yo lo que voy a decir aquí es que esto sea igual a entero a 1. Listo. Solamente me considere número entero. Y esto es lo que me interesa. En Excel, ustedes estoy seguro que saben más Excel que yo. En el Excel hay muchas cosas que hay que preocuparse. Por ejemplo, si estoy generando número aleatorio, él después me los va cambiando. Si estoy haciendo alusión a otra celda y yo borro esa otra celda, se vuelve loco el pobre. Entonces yo lo que hago aquí es, le digo copiar y aquí mismo que pegue los valores y listo. Puedo borrar la primera celda y listo. Aquí tengo mis latidos del corazón. Fíjense ustedes. A ver, lo razonable, a ver si nos damos el tiempo, estamos bien, 10 y cuarto. Lo razonable es que, si a mí me dicen de 60 a 100, porque son todos 60 a 100, coincidió por lo que sea, etcétera, no hay ningún dato atípico, que es lo que vamos a estudiar cuando veamos probabilidad. Entonces, un tipo de tabla razonable, fácil para mí de tratar, etcétera, es decir, oye, consideremos los intervalos, mira, de 60 a 100, 60 a 70, 80, 90, 100, 4, no me interesa, pero de 5 en 5, entonces mire, le digo, de
60 a 70. Ahí, hice justo lo que... De 60 a 65. De 65 a 70. De 70, etcétera. Espero no equivocarme. 60, 65, a ver, 65, 70, 69, 70, 90, 95. Como estoy haciendo yo la tabla, debo fijar criterios. Es decir, si aparece un 65, ¿dónde lo considero? ¿Aquí o acá? Lo voy a fijar, no sé. ¿Saben cómo fijo el criterio? Ordenando estos datos. Ordenando esos datos. Sé que hay un 60 y no hay 100. Perfecto, bello como la vida misma. Fíjense, entonces va a ser mayor o igual y menor. Es decir, el criterio que usaremos en este ejemplo, por favor, el criterio lo define en cada momento uno que está haciendo el ejercicio. En este ejemplo es intervalo cerrado, abierto. Es decir, a ver, ¿cómo lo escribo aquí? Ahí está, intervalo cerrado, abierto. Así lo vamos a usar. ¿Ok? Ese es el criterio que vamos a usar. Es decir, voy a contar cuántos hay entre el 60 y el 64 en el fondo. Miren, entre el 60 y 64 hay 14. Déjenme ponerlo aquí, 14. ¿Se fijan? Y así sucesivamente con todo. Hombre, si están a la vista y 100 no es tanto, podría hacerlo a mano. Si no, ustedes saben que, a ver si me acuerdo, contar puntos sí. Chiquillos, paciencia conmigo, que no soy muy experto en Excel. A1 hasta A100, criterio. Contar que sean, miren, por ejemplo, uy, ahí, ¿cómo lo hago? Mayor o igual. Miren. Lo voy a hacer desde aquí. Igual contar puntos sí desde A1 hasta A100. ¿Con qué criterio? Que sean menor que 65. Ya lo habíamos contado antes, 14. Bello como la vida misma. Y ahora lo único que hago es contar puntos sí desde A1 hasta A100 menor que 70, pero menos F15, menos los anteriores. ¿Se fijan ustedes? Y este ya lo puedo copiar. No lo puedo copiar, no pesa. Podría copiar si estas celditas que están acá, estas menor que 70, estos valores los hubiera puesto en una celdita. Lo que sí voy a hacer, me voy a copiar esto aquí y voy a ir editando. Menor que 70, menor que 75. Después. Ay, ¿qué hice? 65, 70, 75. Este tiene que ser 80. 80. Este
85. Este 90. Este 95 y 100. Y ¿qué? Porque parece un avance. No, si está bien, 100, 95, no, está bien. Ya, ahí estaría la tabla de frecuencia. Después le completo todo eso. Pero se fijan, insisto, ya busqué un camino largo, pero podría uno haberlos contado. Pero si son 100 datos es fácil contarlo, pero si son pocos datos, si son muchos datos, pucha, es una lata contarlo. De hecho, ahí es donde hay que usar el computador. Entonces, esto que tengo aquí son los límites. Que no hace falta que ponga, tal como indiqué aquí, límite inferior, límite superior. Puedo poner límite o no escribir nada. Todo es el criterio, por favor. No escribir nada. Ya tengo las frecuencias. Estas de aquí son las frecuencias. Y aquí voy a poner las marcas de clase, por favor. Paciencia porque la anotación aquí no sale muy bien. Ok, la marca de clase. Y la marca de clase es la mitad del intervalo. Calcúlenla como quieran. Sumen 60 más 65 y dividan entre 2. Lo más fácil. Y si no, vean cuánto es de 60 a 62,5. 67,5, etcétera. No. 77,5, 82,5, 87,5, 92,5 y 97,5. ¿Ok? Curso, si tienen duda, deténganme, ¿ya? Yo estoy embalado para hacia adelante, sobre todo porque el chat no lo veo hasta que yo me salgo de aquí, ahí miro el chat. Si tienen duda, me preguntan. La frecuencia de estos datos sumados dan más de 100 porque lo más probable es que me haya equivocado en la fórmula. No deberían dar más que 100. Déjame verlo y lo voy a ver con ustedes ahí. Esto de aquí debería sumar 100. Si no suma 100, y de hecho no suma 100, quiere decir que la fórmula la puse mal simplemente. Ah, ya sé por qué. Miren. Error de principiante. Miren, va de A1 hasta 100. Entonces yo tenía que haberle puesto, que se me olvidó, ponerle esto, porque tenía intenciones de copiar hacia abajo. Esto, aquí sí, aquí sí. A1 hasta 100. Y el problema es que, claro, voy a tener que volver a editarlo. No me había fijado, miren, ¿se fijan? Ya, si estoy editando uno por uno, no hace falta que ponga lo de él. Voy a hacer igual, ¿no? 70, 75. Ese es el error que había. 75, 80, 85, 90, 95, 100. Y sigue habiendo ahí un error, ¿sigo? No podrían ser tantos. Ay, ¿dónde está un error de fórmula? Parece que estoy equivocando la fórmula. 14, 16, F15, F16. Parece que estoy equivocando algo en la fórmula. No sé si alguien lo ve por ahí. ¿Alguien me dijo algo, Sí, ahí estoy equivocando. A ver. Vamos a ver. Exacto, tiene que restar todas las anteriores. Ya, probando. A ver, esta estamos bien.
Después, esta es menos la anterior, pero esta debería ser menos, no menos la anterior, sino que menos las dos anteriores. Miren qué detalle más grande. O sea que la formulita me salió bien feita, pero bueno, lo tenemos que dejar bien hecho. Y todo porque no quise contar. Ya hubiéramos terminado. Profesor, Dime, dime. ¿se puede poner dentro de donde dice menos que 75 algún intervalo que sea menos que 75 y que sea también mayor que tanto, por así decirlo? Sí, sí, esto te admite el operador. eh, no lo voy a hacer en este momento, pero lo voy a escribir. Te admite el operador AND. Y después la otra cosa. Sí, sí se puede. ¿Vale? Que no sería en este caso necesario. Ah, Y así se puede contar de inmediato el intervalo, por así decirlo. Va a contar todos los datos que son mayores que esto y al mismo tiempo menores que esto, y se pone el intervalo de inmediato. así es. Esa es una buena forma. Sí, te admite el operador, los operadores lógicos que son y, o, te los admite. ¿Mm? Tendría que, si quieres, lo copio después al lado y lo intento hacer con eso, pero es que, como ya me metí con esta idea, quiero resolverlo por esta idea, pero sí. Y fíjate tú, es que lo que yo tengo que hacer es totalmente válido lo que tú dices. Ahora yo, por ejemplo, aquí es donde empezó el problema. Menos F16 no. Menos F16 no, es menos F menos. La suma desde F15, salía mucho más fácil lo que dices tú, ¿eh? Hasta F16. Ahí cambió la cosa. ¿Ya? Entonces, es rico enseñar algo que es extremadamente simple y hacerlo enredadísimo. Ya. Esto es 15, ¿no? Pero bueno, y déjenme ver cómo dio la suma. Sí, ahora está bien. Ya, ahí está corregido. Ahí está corregido. Insisto, sí, ahí estaría listo. Por favor, no crean que esto era difícil, esto era fácil. Y lo más fácil inicialmente era el contado aquí. Por cierto, lo más fácil de todo, lo más fácil, más fácil, más fácil, era haber hecho una tabla de frecuencia. Porque una forma razonable es eso. Por favor, quiero apuntar a esta parte de aquí, pero todavía no. Todavía no. Si me estoy deteniendo mucho en la tabla de frecuencia, por favor, bueno, aparte del error ahí, eh, es porque tienen que tener súper claro ustedes, curso, que tienen que tener súper claro que el hecho de agrupar bien los datos nos va a permitir obtener información y conclusiones razonables después. Eh, miren la cosa que voy a hacer. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y por supuesto que 100, pero esa ya está de más. Ok, miren, total me voy a poder detener en la otra parte ahora. Voy aquí. Anda, ¿qué pasa aquí? Bleh. Me perdió todo. Ya, quité el WhatsApp que me aparecía cada rato. Curso, va. Aquí está. Miren, me voy a ir a
Datos, lo mismo que hice hace un rato, datos, generación de número aleatorio, no histograma. Desde ahí, perfecto, B, pero el rango de salida, ahora le voy a decir que sea aquí, un poquito más acá. Voy a dejarlo corriendo, ustedes saben que se demora, pero lo voy a dejar corriendo. Lo voy a dejar corriendo. Me salgo de aquí y quiero con ustedes ver ahora, con este conjunto de datos que nosotros tenemos, que son 100 datos, cómo yo podría construir una tabla de frecuencias siguiendo el criterio que les dejo en el apunte. De la siguiente forma. Miren, el criterio es el siguiente. Lo primero que tengo que hacer es, según lo que aparece en el texto, por favor, que ahora como estoy compartiendo de forma distinta, no me aparece, lo que tenemos que es decidir cuál es el menor valor y el mayor valor. Es decir, el menor valor, el x min, el mínimo, es el dato más chico, que es, por cierto, es lo mismo que antes denoté como x1. Y nosotros vimos que el dato más chico es 60. Después, el x máximo, que en este conjunto de datos es el x100, es decir, el dato más grande que vimos que es 99. Según el criterio, tengo que calcular la diferencia entre ellos, el rango. El rango es 99 menos 60, que es 39. Perfecto. Paso siguiente es decidir, a ver, tengo el rango, el número de categorías, número de intervalos. Esto que estoy haciendo, chiquillos, es cuando yo tengo una cierta cantidad de datos y realmente los miro y no sé por dónde empezar, cómo hacer los intervalos. Pero cuando empecé a hablarles de esto, les dije, el criterio común es mucho más útil. En vez de estar haciendo todas estas cuentas, de pronto me sale más fácil hacer 5 en 5 como lo hicimos. Pero voy a seguir. El número de intervalos. El número de intervalos, por lo que indica el criterio, es bien variable. Pero una de las formas que dice C, que es el número de categoría, que es aproximadamente, cuando dice aproximadamente es en torno, pero el valor entero más cercano a 1 más 3,3 logaritmo de n. Lo tienen en el texto. Ok, 1 más 3,3 logaritmo de n. Pero ocurre que, para eso necesito calculadora. Eso ya me empieza a complicar un poquito la vida. En este caso es aproximadamente 1 más 3,3 logaritmo de 100. Pero como ustedes pasaron por un curso de matemática y les fue excelente en el curso de matemática y es un logaritmo en base 10, ¿cuánto vale el logaritmo de 100? Así, rápidamente. 2. Muy bien. Por 2. Es decir, 6,6 más 2, 6,6 más 1, 7,6. Es decir, lo que yo redondeo es aproximadamente, redondeo a 8 intervalos. No me acuerdo cuántos hicimos nosotros antes, pero aquí a 8. Ok, ahora la amplitud. La amplitud nos sale por el sentido común. Es decir, si tengo de 60 a 100 todos los datos y debo sacar 8 intervalos, lo único que hago es, la amplitud es dividir el rango entre el número de intervalos. Es decir, 39 entre 8. Fíjense ustedes que 5 por 8 es 40. 39 entre 8 está cerquita. 39 entre 8 está cerquita de 5. Por lo tanto, lo razonable sería decir, por favor, y conviene siempre dejarlo en número entero esto, en torno a 5. ¿Se dan cuenta ustedes que con este criterio llegamos a algo muy parecido, que es la amplitud 5, que era la que teníamos? Número de intervalos es 8, que era también la que teníamos hecha que hicimos a mano. Sería lo mismo. Para el número de intervalos,
gente que no pasó por el curso de primero de matemática, dice, otra opción, no, es que a mí me pone un logaritmo y me bloqueo. Bueno, si se bloquea, otra opción es, número de categorías, es aproximadamente raíz de n. Es otra posibilidad. Y en este caso sería 10. Hay una variación, sí, pero cuando hay hartos datos, 1000 datos, algo así, ya no cambia tanto. Y si después hay muchísimos datos, cambia demasiado. Así es que para conjunto de datos razonables, 100 a 1000 o 2000, cualquiera de los dos criterios es válido. Les voy a decir una cosa, si son, pongan ustedes, son 10.000 datos, olvídense, jamás lo van a hacer esto a mano, jamás. Ni con 100 datos lo van a hacer a mano. Y aquí sería lo mismo. Y se sigue. ¿Se fijan? Bien. Ya. Aquí les voy a mostrar algo. ¿Qué pasó con el Excel? Que ya lo hizo. El Excel, hay un detallito aquí. Hay un detallito. El Excel consideró, fíjense ustedes, menor o igual. El criterio este lo consideró al revés que nosotros. Por eso hay 16, porque hay 265. O sea, los 14 que teníamos le sumo 2 más. Entonces, en realidad aquí yo tenía que haberle puesto, que no lo hice, tenía que haberle puesto 64, 69, etc. Pero la idea es exactamente la misma. La idea es exactamente lo mismo. Pero hay un detalle, miren, de 95 a 100 consideró 12, le quedaron 12 nada más. Perdón, no, le quedaron 9. Claro, porque quitó los 95 los puso acá. Y así. ¿Ok? Pero la idea es la misma. Esto lo podríamos volver a hacer y ahora poner 64, 69, etcétera. Pero ya está bien. El resto de la tabla, el resto de la tabla sigue siendo la misma. La frecuencia relativa, frecuencia acumulada, absoluta y frecuencia acumulada relativas. Veamos qué ejemplo le puse aquí. Bueno, aquí están los pasos que les acabo de decir. Los pasos, la diferencia entre el mayor y el menor, 1 más 3,3, ya lo hicimos eso, también es posible raíz de n, etcétera. En la observación del número de intervalo, ya, ahí está. Ahí explico un poquito por qué, de dónde viene esa cuestión. Amplitud. Una vez que tengo los intervalos, solamente voy completando. Mire, este ejemplo es los datos robados del libro, de uno de los libros del libro que está en inglés, ¿de acuerdo? Obtuvo los siguientes registros de minutos consumidos por una muestra aleatoria de 110 abonado al plan más barato de la empresa. Esto estamos hablando de consumo de computador, de celular, me imagino. La tabla contiene una lista de minutos consumidos por cada abonado a la muestra durante un mes. Los datos se muestran a continuación. Ahí están, fíjense. A esto me refiero. Datos que yo los miro y no sé por dónde agarrarme. Ese es el tema. Entonces aquí me conviene hacer una tabla de tipo 2, en que los datos están agrupados por intervalos. Entonces, se hace, por favor, llegan a 8 intervalos también, con una amplitud 9,5, una amplitud, al final la dejan amplitud 10, por criterio también yo lo hubiera hecho inmediatamente 10, buscaría cuál es el dato más chiquitito, por cierto aquí está, el dato más chiquitito es 222, y el dato más grande es 298, entonces si van 222, lo más probable es que yo hubiera hecho intervalos de amplitud 10, lo más probable. Sentido común, chiquillos. Pero no olviden, por favor, son dos posiciones cuando uno está ante una tabla de frecuencia. Nos va a pasar lo mismo en probabilidades, en distintas partes. Uno es el que la entrega y el otro el que la recibe. El que la entrega se supone que se dio toda esta pega y la hizo seriamente. Por lo tanto, el que la recibe la acepta.
Si después en un ejercicio más adelante yo les doy una tabla y les digo, esta es la tabla que hay, no me pregunten, bueno, ¿incluye el límite superior o inferior? No, eso ya no le importa, eso ya no importa. Lo que importa es la tabla tal como está. Más aún, a mí lo que me interesa es interpretar esa tabla. Yo no voy a preguntarme si no sé, por el intervalo, el límite superior del 20 está incluido o no, ya no me interesa. Yo pierdo curso, y esto es importante, yo pierdo la observación individual de los datos, ya pierdo la visión propia de cada elemento, sino que paso a una visión por intervalos. Entonces, desde el momento en que esta tabla que estamos viendo aquí delante pasa a ser una tabla de frecuencias, va a ser esta. Y esta es la que me interesa. Si alguien me pregunta, oye, ¿cuántos 230? No tengo ni idea, no lo sé. ¿Cuántos datos hay que son, cuántos valores 290? O si alguien me pregunta, ¿y el 290 lo considero en este intervalo o no en este intervalo? No sé, no lo sé. Y a usted no le importa porque no le cambia nada la visión. ¿Se fijan? Las marcas de clase, les recuerdo la mitad del intervalo, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Estos son uso de teléfono móvil, era el teléfono móvil. Entonces, entre 220 y 230 minutos lo ocuparon 5 personas, que corresponde a un 4,5%. Miren, me voy a ir por aquí. Hasta 250 minutos, fueron 26 personas que lo ocuparon, que corresponden a un 23,6%. También lo puedo mirar al revés. Por sobre, no sé, por 280 minutos, lo ocuparon la suma, la diferencia entre 93 y 110, que son 17. 17 personas ocuparon el teléfono por sobre 280 minutos. ¿Vale? Y aquí también tendría que sumar esto otro para darle un tanto por ciento. Esas son las tablas tipo 2. Me alargué un poquito en las cuentas con el Excel. Estas las van a hacer, por favor, en el taller con R, o quizás ya lo están haciendo. Los programas R, SPSS son ideales para este tipo de tablas. Son ideales, sale muy, muy, muy rápido lo que quieran hacer. La tabla tipo 3 es la más sencillita, que es solamente para variables cualitativas, en cuyo caso no tiene sentido las frecuencias acumuladas, ni mitad de intervalo, ni nada. Solamente frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La notación la misma, pero también les voy a decir, esta notación es por seguir la misma línea, porque yo después no voy a sumar X1 X más X2, no va a tener ningún sentido. Aquí sí tiene sentido sumar cosas. En la siguiente tabla se recogen los datos de personas infectadas con el COVID al 24 de marzo. Del año pasado esto. Que estaba escribiendo estos apuntes justamente. En las diferentes regiones de Chile. Fíjense ustedes. Hasta ese momento. Esta la podríamos actualizar. Arica, Tarapacá. Fíjense ustedes. El 24 de marzo, hoy estamos a 12 de abril del año siguiente, habían solo 2 infectados en Arica. Pusimos el grito en el cielo todos cuando apareció el primer infectado. Ya llegó Arica, pensamos que Arica no iba a llegar. Llegó. Lo que vamos a poder hacer en un momento dado, mira, tomar esta tablita y compararla con la tabla actual y ver si esta distribución sigue siendo lo mismo. Eso se le llama un análisis de homogeneidad, en que yo estudio esta columna, la columna segunda, infectados, o la otra, de un periodo y otro periodo. Bueno, ustedes han visto entre tanto las cosas que han ido pasando. Magallanes, en un momento, Magallanes parecía que estaba muy bien y de pronto se empezó a disparar, pero la crema que quedó aquí en los lagos, Antofagasta, ahí está Calama y ustedes ya han visto Tarapacá. Creo que Tarapacá en este momento está en cuarentena, nosotros lo estamos librando, pero por los pelos. Creo que alguien me escribió algo. Menos que sí, no sé si lo incluyó o no. Para los internados, voy a responder dos preguntitas que me están planteando, por favor, en el chat. Les recuerdo, el signo pesos en el Excel es para fijar la casilla, porque muchas veces uno toma una casilla
le pone una fórmula y después la mueve. Y si la mueve, también solito se mueve en la dirección de la fórmula. No sé, supongamos que yo tenía una suma de A1 hasta A3. Si pongo la suma de... A ver, se los voy a mostrar lo que estoy diciendo. Fíjense, no sé, yo tengo aquí numeritos. Ya. Ándale. Bueno. Me falta esto. Ya. Aquí, supongamos que tengo numeritos, no representan nada, no significan nada. Y yo aquí me quiero referir a la suma desde A1. Voy a escribirlo aquí abajo, mira. Aquí, igual a la suma desde A1 hasta, no sé, tengo que sumarlo de A3 grupos. ¿Ya? Se va cambiando, insisto, por favor, porque en el Excel, cada vez que uno aplica otra vez una función, vuelve a hacer las cuentas. Ya no se cambia más. Fíjense, si yo ahora copio esto hacia abajo, miren, fíjense aquí arriba, suma A1 a 3, después la siguiente A2 a 4, A3 a 5, etc. En ocasiones a mí eso no me interesa que lo sume, me interesa que mantenga la relación. Entonces supongamos que de A1 a 3, entonces yo quiero que en realidad me suma de A1 hasta 3, después de A1 hasta 4, A1 hasta 5. Entonces yo le pongo A1 y le fijo con el peso hasta A3. Y fíjense lo que hago, lo que pasa. Si copio ahora hacia abajo, siempre me queda A1, quedó fijo, y la otra que no le puse el signo pesos, se movió. Ese es el objetivo. Ya sea hacia abajo. Por cierto, lo mismo para el lado. Si el peso lo pongo antes del número, es esa fila la que va a dejar fija. Si el peso lo pongo ante la letra, es esa columna la que va a dejar fijo. Cuando yo voy a copiar hacia el lado, en ocasiones me interesa dejar fija una columna. ¿De acuerdo? Entonces, el peso, la primera pregunta, el peso representa la fila o columna que yo voy a dejar fijo. La otra pregunta que me plantean, profe, si quisiera, no sé, ¿cómo lo hago? Si no sé si lo incluye o no, lo que pasa es que, mira, por una parte, si tú construyes la tabla, tú defines si ese valor va o no, si ese límite va. Por lo tanto, no te hagas problema con eso. Si tú quieres que, por ejemplo, el límite superior esté incluido, si tú quieres que el valor inferior esté incluido, le pones menor o igual. ¿Y cómo lo pones? Te permite, ¿cómo se llama? Comillas, menor o igual. ¿No? ¿Sí? Mira. ¿Sí? ¿O no? Esa es la idea, entonces. Bueno, respondí unas consultas. La idea de la agrupación en tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia nos sirven a nosotros exclusivamente para tener una visión global. Después les puse, no lo voy a mencionar en este momento, pero les puse agrupaciones, no sé, de doble entrada. Esto lo vamos a tener en un momento más, no ahora, pero sí, en que yo estoy agrupando dos variables en una tabla de frecuencias. Y como les digo, no me voy a meter en esto ahora. De triple entrada, ¿cómo podríamos hacer triple entrada? Y aquí les doy un ejemplo. Incluso de múltiples entradas. ¿Ok? Insisto, no me interesa meterme mucho en eso. Sí me interesa, por favor, sí me interesa que nos metamos en lo que es, por favor,
Algo hablamos antes. Un poquito con las medidas descriptivas. Un poquito con las medidas descriptivas. Entre hoy y la próxima sesión. Perfecto. Cuando yo tengo un conjunto... Ah, por cierto, este archivo que es la planificación es el que está en el Drive, así que se va a ir actualizando. Cada vez que ponga cositas aquí, se van a ir actualizando, para que lo sepan. Entonces, cuando yo ya tengo mis datos agrupados o bien son el conjunto de datos, lo que a mí me interesa es obtener información cuantitativa. Son como los primeros análisis, los primeros resultados que yo puedo obtener, la primera información que yo puedo obtener de esos conjuntos de datos. Les insisto, si son poquitos datos, ningún problema. Con poquitos datos yo hago lo que quiero en el fondo, los miro, hasta los memorizo si quiero. Pero si son muchos datos, tengo que ver cómo puedo arreglármelas para poder... para poder sacar información y conclusiones rápidas. ¿En qué eje van esas conclusiones? Primero que nada es en torno a dónde están agrupados todos los datos y cuán alejados están entre ellos, como segundo punto. Y además, posiciones dentro de ellos, 20%, 30%, etc. Entonces, este es el esquema. Si bien no nos vamos a meter en todos, esto es bastante exhaustivo. Las medidas que nosotros vamos a conocer, el primer grupo son las medidas de tendencia central o de centralización. Luego las de posición, las de tendencia central, es en torno a los cuales está el conjunto de datos. Los promedios se les llama también en muchos casos. Las de posición me dividen al conjunto de datos ordenado en partes iguales. Y las de dispersión me hablan de lo alejados que están los datos unos de otros. Es tan importante estudiar estas medidas que estoy marcando arriba como estudiar estas medidas que, si me dejan marcar, no me deja marcar, como estas medidas de aquí abajo. ¿De acuerdo? Es tan importante. A partir de ahora, ustedes, teniendo un curso de estadística, un primer curso de estadística, porque después van a tener más estadística, van a tener un montón de estadística en su carrera, pero involucrada en otras asignaturas. No es que estadística, sino que va a estar involucrada en una serie de conceptos que van a estar en otras asignaturas, sobre todo en la siguiente, epidemiología, en que un curso de epidemiología es un curso de estadística avanzada. Yo mismo lo he tenido que dictar varias veces, no aquí en esta universidad, pero lo he dictado fuera, varias veces. Y es un curso que aparece hasta en doctorados de estadística. ¿Por qué? Porque es estadística avanzada para el área de ustedes. Así de simple. Métodos estadísticos avanzados. Vale. Entonces, estos son los primeros elementos que nosotros vamos a manejar. Pero no vamos a dejar de lado jamás, por favor, esto. Para mí es importante que a ustedes les quede en su cabecita que las medidas de dispersión, que mucha gente no les gusta, mucha gente las obvia, son tanto o incluso para mi gusto de ver, más importantes que las medidas de tendencia central. Cuando, miren, escucha, si déjenme ver, yo tengo aquí un colega que todos los días por WhatsApp nos manda los datos del COVID, de todo Chile y también de Arica. Voy a ver si me mando los datos hoy. Había quitado el WhatsApp. No han llegado a la información. Quiere decir que el ministro todavía no ha hablado. Sí, no ha llegado. Y la de ayer yo ya la saqué, así que la borré de ahí. No importa, va a llegar en cualquier momento. Paf. Curso. Si a mí me dicen, miren, ustedes se fijaron
se fijaron que uno de los criterios, no único, uno de los criterios para levantar la cuarentena, cuando estábamos en cuarentena, que no terminaba nunca la cuarentena, aquí en Arica, uno de los criterios era que teníamos que tener una positividad menor del 5%. Y hubo varios días que tuvimos menor del 5%, pero no nos levantaban la cuarentena. Y era por un motivo muy simple, porque por una parte se considera eso, pero no se considera diario, se considera promedio. El promedio es tremendamente importante. Ya les comenté, hace una semana les comenté, el promedio es muy poco variable, es difícil moverlo. Pero la otra medida es la variabilidad. Es decir, a mí no me sirve, sobre todo por la forma en que se están haciendo los testeos, que un día se hacen muchos, que otros pocos, que a veces alcanza a salir información, otras veces no, sale parte de la información y se agrupa otras informaciones otros días, etcétera. Todo lo que ustedes quieran es muy variable. Los resultados de COVID son tremendamente variables de contagiados. Estoy hablando solo de contagiados. Es tremendamente variable. Y es importante. ¿Cuándo las cosas están más controladas? Cuando controlo la variabilidad. La variabilidad es la medida que a mí me interesa controlar. Si yo controlo la variabilidad, yo sé un margen donde yo, lo que vamos a llamar en su momento intervalo de confianza, o lo que los ingenieros llaman gráfico de control. Es la misma idea. Dentro de este rango yo me tengo que mover. De momento, así tal como está ocurriendo en nuestro país y en nuestra región, las cosas se están disparando, de pronto poquitito se disparan, y eso hace que no esté controlado. ¿Se fijan? No sé si consigo dejar bien clara la idea de la importancia de la dispersión, de la variabilidad. Cualquier persona que haya pasado un curso de estadística tiene que tener claro que la variabilidad es prácticamente más importante que la medida del medio que tenemos aquí. ¿Ok? Vamos con ellas. Medida de tendencia central, que también se les suele llamar medida de centralización o simplemente promedios, aunque no todas son promedios, pero se les llama simplemente promedio. ¿De acuerdo? La medida de tendencia central, les recuerdo por favor, son los valores en torno a los cuales se mueve la distribución de datos, el conjunto de datos, en torno a los cuales habitualmente está por el medio, por eso se llama tendencia central, pero no necesariamente está en el promedio. Miren ustedes. Miren este conjunto de datos. Yo les hablaba, por ejemplo, de notas de curso. Y voy a poner, vamos a ver, pongámosle un curso así, no un curso, sino que de distintas asignaturas. O, no sé, en uno tiene un 7, en otra le fue muy mal, en otra, no sé, esto. 9 no, 7. ¿Ya? Listo. Quiero poner 8, porque me sale más fácil dividir. Supongamos que tengo estas notas. Miren ustedes. Aquí, el promedio, todos sabemos calcular el promedio. Qué pesado. 4,8, 4,9, este promedio. Pero miren ustedes, este promedio, 4,8, implica necesariamente, o sea, a mí me da a entender rápidamente que está en la escala del 1 al 7, está como algo por encima de la mitad. Del 1 al 7, ¿cuál es la mitad del 1 al 7? El 4. Porque es del 1 al 2, al 3, al 4, y después del 4 al 5, al 6, al 7, la misma cantidad. Me acuerdo lo que vamos a llamar después mediana. Pero fíjense, o sea, que está por encima del 4. Pero ocurre que aquí, si yo les dije que en la mitad está más o menos el 4, tiene sentido lo que le hablo de media tendencia central, pero podría ocurrir perfectamente, fíjense que en vez de tener 7, 7, este tenga un 7 aquí y otro, estoy inventando, 7. 5,75 no está en la mitad del conjunto de datos. ¿Se fijan? No está en la mitad del conjunto de datos. Está bastante por encima. Entonces, se le sigue llamando medida de tendencia central, pero no necesariamente está en el centro. De hecho, para que esté en el centro, ya tenemos nosotros nuestra medida, que va a ser, insisto, la mediana. ¿Vale? Para calcularlo,
aquí está la anotación. Para los datos individuales, esta formulita la conocemos aquí y la hemos hecho toda la vida. Esta formulita, que es la suma de todos los datos dividido entre el tamaño muestral. La suma de todos los datos dividido entre el tamaño muestral. Todo el mundo sabe calcular un promedio. Aquí está calculado. Quise calcular el promedio para este conjunto de datos porque después lo voy a hacer con una tabla de frecuencia y voy a comparar. Listo. Promedio 261. ¿Qué medida era esta? Minutos. En promedio, los trabajadores de esa empresa consumen 261 minutos de celular. Acuérdense que el número más chico era 222 y el más grande creo que era 290 y algo, 294 veo ahí, 298, si no me equivoco. O sea, está inclinado más hacia hartos minutos. El promedio es 261. Pero, por favor, les puedo insistir y estoy hinchando harto con ese tema. Por favor, el 261 que me dio ahí me da parte de la información. Una de las formas más habituales de mentir es decir parte de la verdad. Si a mí me dice 261, pero ¿y eso cuánta gente representa? No tengo ni idea, no lo sé, necesito una variabilidad. Les voy a insistir, Ivana. ¿Se acuerdan cuando empecé el curso hace una semana? Les dije, hay una serie de conceptos que ustedes tienen que tener claro. Uno de ellos es la variabilidad. Después el otro está el teorema Bayes y la normal. La variabilidad. A mí no me interpretes solo el promedio. Ya, el promedio, yo te digo, en promedio los trabajadores de esa empresa consumen 261 minutos de celular. Listo. Es poco, mucho, es confiable, es representativo, todo eso, no tengo ni idea, no me lo dice. Sigo. Para datos agrupados por intervalos, lo único que hacemos es ponderar por las frecuencias. Es decir, lo que hacemos es ampliar esta tablita que teníamos. ¿Esta de cuál era? Esta era el ejemplo, de las cajas de jeringa. Esta tablita que teníamos, la ampliamos y creamos, bueno, están los n sub i, f sub i, y multiplico los x sub i por n sub i. ¿Qué es? Eso significa que me dice el 22, dice que el 0 se repite 22 veces. Entonces yo sumo 0 más 0 más 0 más 0 más 0, 22 veces, que es lo mismo que multiplicar 0 por 22. Después el 1 se repite 18 veces. 1 más 1, 18 veces. Me estaba comentando. Voy a ir a eso. A la pregunta que me acaba de hacer, compañero, voy a ir a eso. Déjame llegar. Por intervalos. Por intervalos hago lo mismo que hice recién, pero con la marca de clase. Exactamente lo mismo, pero con la marca de clase. Es decir, me olvido de los intervalos y trabajo solo con las marcas de clase. Y las marcas de clase son el equivalente al valor. Fíjense, aquí teníamos 220 a 230, teníamos esta tabla, y me olvido de esta primera columna y trabajo solo con la marca de clase. Y hago lo mismo que la tabla anterior. Y antes el promedio nos había dado 261,045 y ahora dio 261,545. Y comprenderán ustedes que la diferencia es bien pequeñita y el cálculo es mucho más rápido. No sé cuántos datos son, si son 110 datos, pues ya tengo que sumar 110 y si es con la calculadora 110 datos y además de 3 dígitos, me demora un montón. En cambio, en esta forma sale mucho más rápido. Estamos viendo las ventajas de la tabla de frecuencia. Ahora, existen otras dos medidas que se utilizan bastante, que son la media geométrica y media armónica. Curso. La media aritmética, que es el promedio común, a alguien en un momento dado se le ocurrió, este es el promedio. La verdad no es tan así. Después cuando estemos al comienzo de inferencia yo les voy a mostrar de dónde salió el promedio, de cómo hay una fórmula matemática, un algoritmo matemático, un procedimiento matemático que nos llevó al promedio. Pero bueno, existe el promedio. Pero uno dice, bueno, la medida de referencia para el promedio es la suma. Y uno dice, bueno, y si yo en vez de sumar quiero usar otra medida representativa, por ejemplo, el producto. Bueno, ¿por qué no? La media geométrica, mira, a ver, permítame. La media aritmética, que es el promedio, supongamos entre dos números. Si yo sumo
No, la edad, ¿cuánto tienes tú? 22. ¿Y tú? 23. 22 más 23, 45. Ese no es un valor representativo. Lo divido entre 2 para bajarlo a la escala de los individuos nuevamente. 22 más 23, estoy en una escala doble, lo divido entre 2, y estoy en una escala simple y ahí ya es comparable. En cuanto a la media geométrica, en vez de sumar, multiplico. Pero cuando yo voy multiplicando, estoy ampliando, estoy llevando a la escala de potencia. La potencia de 2, potencia 3, etcétera. Entonces, ¿cómo le bajo la potencia? Calculando la raíz. Si multiplico dos datos, los llevo, son potencia cuadrática. Entonces, para llevarlo a la potencia comparable con los datos, con los individuos, le saco la raíz cuadrada. Después bajo a la media armónica. Entonces, la media geométrica es la raíz enésima del producto de todos los datos. Vamos a ver ejemplo, pero cuando, creo que en alguna parte puse aquí el comentario de cuando surge esto. Me voy a bajar un poquitito. Quiero recordar que lo puse. Ya, veo que no lo puse. Ya. Bueno, hay momentos en que la media aritmética nos va a fallar a nosotros. Por ejemplo, cuando el crecimiento de un cierto tipo de población es desigual. ¿Cuándo es desigual? Usted va y pide un crédito al banco. ¿Cuánto quiere? Quiero 1.000.000 de pesos. Ya, el banco, ¿no? 10% mensual. Ya, voy a exagerar, ¿verdad? 10%. Al mes tienes digamos, 10%. La deuda va subiendo porque usted pone el interés. Al mes es 1.100.000. Al segundo mes es 1.110.000, porque es el 10% del 1.000.000 más el 10% del 1.000.000 más el 10% anterior. Se va sumando, se va creando lo que es una progresión geométrica. Entonces el crecimiento va variando. No crece lo mismo, no es la misma pendiente todo el tiempo. Entonces la media aritmética empieza a fallar porque no tiene la misma referencia y utiliza la media geométrica. Otra cosa, no sé, yo tengo algún cierto tipo de célula, ¿ya? Que la pobre se va multiplicando, pongámosle, cada hora, estoy exagerando poniendo datos, lo que sea, cada hora se divide en 2. Entonces tengo una, a la hora son 2. A la otra hora son 4, 8, 16, 32. Y ustedes se fijan lo rápido que va creciendo eso. Y si yo quisiera calcular el promedio de crecimiento no me sirve de nada la media aritmética, se dispara. Miren, este ejemplo que se lo estoy diciendo, se lo voy a mostrar aquí. Quito esto. Es el típico... ¿Les han contado alguna vez cuál es una de las historias que cuentan de cómo se creó el juego de ajedrez? ¿Se acuerda alguien cómo se creó el juego de ajedrez? ¿Hay alguien respecto ahí? ¿No conoce? No, yo no lo he Es la del rey y el esclavo, por así decirlo. Christopher, muy bien, sí. Bueno, Sí, que sí, como digo usted, dale, por favor, yo feliz. que había un rey que quería un juego para poder como acabar el aburrimiento que tenía, por así decirlo. Entonces él dijo, bueno, quiero que me traigan la mejor idea y yo voy a recompensar con, por ejemplo, pues, no sé, 100 gramos de trigo, por así decirlo. Entonces él decía, bueno, son 100 gramos de trigo el que me puede entretener. Y para el rey no era nada, porque él tenía un imperio gigantesco de todas las cosas. Entonces llegaron varios esclavos y no pudieron satisfacer al rey. Hasta que llegó un esclavo que dijo, yo tengo un juego. Este juego se llama el juego de, no sé, un ejemplo, el ajedrez. Entonces dijo, por cada variable que usted haga, me tiene que dar 100 gramos de trigo. Y la cosa es que el rey aceptó. Y en el ajedrez habían tantas variables distintas que prácticamente el esclavo se ganó el reino.
Eso es lo que me habían contado. Ya. ¿Lo siguieron, no, compañeros? Sí, esa es más o menos la idea, ¿no? Yo tengo versión así similar, que el tipo no era un esclavo, sino que era un sabio, pero bueno, para el rey todos son esclavos, así que era lo mismo, ¿no? Fíjense ustedes, el rey, perdón, me compartí, el rey quedó feliz con el juego que le inventó este hombre, quedó feliz, y estaba tan contento que le dice, ya, ¿sabes qué más? Pídeme lo que tú quieras. Ya llegó a su alegría, era un aburrimiento, el rey aburrido, tenía nada que hacer. Y ahí el otro le dice, mira, te lo voy a exagerar un poquito más de lo que dice el compañero, ¿no? Deme un grano de trigo por la primera casilla. Y por cada siguiente casilla, duplíquela. Es decir, por la segunda, me da 2. Por la tercera, me da 4. Y así sucede. Y el rey se reía de él, pero ¿cómo? Le dije a la tontería, ya, concedido, mira la tontería que me pidió. Y no sabía, y manda ahí a sus Rechner, a sus calculadores, que hagan la cuenta, pues mira, 1, 2, esto es igual a 1 por 2. Y esto son 64 casillas, me voy a ir hasta el 64. 9,22 por 10 elevado a 18. 9,22 por 10 elevado a 28. A ver si puedo escribir eso, a 18. 9, 2, 2, 3, 7 y después obligado a poner puro 0 nomás ya. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sí, está bien. No, pesado. No, no me resulta así, no sé cómo se hace. Ese número. Pucha, leerlo para mí ya es un lío. A ver, los primeros tres son 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, 700 billones, 700 billones, 223.000 billones, o sea, 9 millones de billones, 9 millones de billones. Y él hablaba de granos de trigo, un grano de trigo. Y empezaron a ver que entre todo el trigo que tenía, no llegaba a tener esa cantidad. Y tal como dice el compañero, Christopher, efectivamente el otro tipo se quedó con todo. ¿Se fijan? Bueno, y si yo les digo ahora calculemos el promedio de crecimiento, fíjense, el promedio evidentemente va, bueno, calculémoslo aquí. Voy a poner aquí. Esto es igual, promedio desde A1, voy a dejarlo fijo, A1 hasta A2. Ahora voy copiando, pues, copy. Miren el promedio que me llegó. El promedio en el último caso, 2,88 por 10 elevado a 17. Eso es inmenso, se disparó. Se disparó. Era 1,5, 2, 3, 4, 6, 10, 18, etcétera, y termina en un promedio de 2,88. Claro, porque es tan grande, tanto lo que crece. El promedio, uno de los problemas que tiene es que se ve muy afectado cuando hay datos muy extremos. Debo decir que las otras medias también crecen bastante, pero no crecen tan rápido. Porque la relación que hay permítanme, la relación que hay entre el promedio, habitualmente el promedio es el valor más grande, es mayor o igual que la media geométrica, habitualmente es mayor o igual que la media, no habitual, voy a decir cuándo, y mayor o igual que la media armónica, que todavía no les he dicho cómo se calcula. Fíjense ustedes, nosotros calculamos, para las notas calculamos el promedio, el mejor de los casos, pero
habitualmente el promedio es mayor o igual que la media geométrica y media armónica. Por cierto, algebraicamente es posible demostrar. No es trivial, ¿eh? No es trivial. Es para el que le guste mucho las matemáticas. Y es que la media geométrica, acuérdense, este promedio es la suma de los x sub i entre n. La media geométrica es la raíz enésima del producto, le pongo pi para no escribir x1, x2, del producto de los x sub i. Y la media armónica es 1 partido por el inverso, es decir, n partido por el promedio, perdón, la suma de los, ¿cómo es? 1 sobre x sub i. Ahí está. Es decir, es el inverso del promedio de los inversos. Ya. Esta última de aquí, esta última es la más chiquitita. Si yo tengo notas, no sé, pongámosle 3 notas. Tengo un 4, un 5 y después me saqué un 7. El promedio, 7 más 5, 12, más 4, 7 más 5, 12, más 4, 12 y 4, 16. Dividido entre 3, 5,3. La media geométrica es la raíz cúbica de 4 por 5 por 7. Y ahí yo ya tengo que entrar a calculadora. Como no tengo ninguna, esto 4 por 5 por 7, 140. Y ahora esto es igual a la raíz cúbica de 140. Y eso necesito que me lo calcule. Ahí está, 5,19. Sin duda se necesita calcular. Y la media armónica es, este lo voy a poner más a mano, esto es 3 dividido entre un cuarto más un quinto más un séptimo. Y aquí voy a sufrir muchísimo, así que a la calculadora. Esto es 1 dividido entre 4 más 1 dividido entre 5 más 1 dividido entre 7 y esto dividido entre 3 y ahora el inverso de eso, ¿cómo lo hago con esto? No lo leo, ¿no? $4,67. ¿Ok? Se fijan, así se calculan las tres. Ya, miren, números 4, 5 y 7 igual no son muy lejanos, pero si yo tengo uno, como estamos viendo aquí con el ejemplo que planteó y que contó un poquito Christopher, pucha, el promedio se dispara un montón. Debo decirles que, pucha, la media geométrica y la media armónica obviamente tienen sus restricciones y bien desagradables. Basta con que haya un 0 entre los datos. Si hay un negativo, se descuadra todo. ¿Por qué se descuadra todo? En las raíces de pronto no va a existir. ¿De acuerdo? Son tediosas de calcular. Pero bueno, existen. Media geométrica, ahí está cómo se calculan, ya les hice un ejemplo. ¿Cómo se calculan tablas de frecuencia? Bueno, considerando, por favor, aquí está considerando que la frecuencia dice cuántas veces se está multiplicando por semana. Revisen bien estos ejemplos, la media armónica. Habitualmente nosotros igual vamos a trabajar con la media geométrica, perdón, la media aritmética, pero que sepan que no es la única. De hecho, ni siquiera es la única en términos de media, porque también está aquí la mediana. Y todos conocen la mediana, así como todo el mundo conocía el promedio, todos conocen la mediana. Y sabemos que la mediana es el valor que ocupa la posición central del conjunto de datos ordenado. Es tremendamente importante la mediana. Toma la muestra ordenada, la divide entre la mitad. Es lo que llamamos el centro de gravedad. La divide entre la mitad. Entonces,
Sabemos que hay un 50% aquí, 50% al otro lado. Es menos sensible que el promedio. Es mucho menos sensible que el promedio. No sé si aquí tengo el ejemplo. Miren, me gustó esto de jugar a dos bandas. A ver. Miren, menos sensible que el promedio. Supongamos que yo tengo un conjunto de edades, personas, no sé. En primer año de carrera de medicina, no hay mucha gente para arriba, pero tiene un margen, pero no sé, por ejemplo, hay mucha gente que su anhelo es estudiar su carrera, quería, no sé, la típica, entre comillas, dueña de casa, la persona que trabajó en la casa, que, pucha, después cuando al fin puede respirar, quiere desarrollarse, quiere estudiar y se mete en una carrera. ¿Vale? Y eso lo vemos mucho, hago clase en trabajo social, en psicología se ve muchísimo eso, en carreras así, no en tanto como la de ustedes, ni en matemáticas, en pedagogía en matemática he visto gente así también. Pero supongamos que tengamos alumnos de primero carrera, y tengo, ¿cuántos años tienes? 18, ya, 18, tú, 18 también, tú, 19, uy, este entró con 17, este entró con 20, y esta otra persona entró con 60 años. ¿Se fijan ustedes? Vale. Entonces, el promedio es la suma de 18, lo voy a anotar, voy a calcular el tiro. 18 más 18 más 19 más 17 más 20 más 60. 152, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido entre 6. 25,33. Y uno podría decir, ya, ¿será representativo de alumnos de primer año 25 años? No, probable es que no. Este es el promedio. En cambio, la mediana lo que yo hago es ordenar los datos de menor a menor. Entonces, ordenados, tengo 17, 18, 18, 19, 20 y 60. Y la posición central, ¿dónde divido los datos en dos partes iguales? Mire, son 6 datos, divido aquí. Entonces, la mediana es la mitad, de 18 a 19, 18,5. ¿Este dato es representativo del conjunto de datos? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, esa es una de las ventajas grandes de la mediana, que el promedio, esta expresión la usamos, por favor, el promedio es sensible ante datos atípicos, la mediana es robusta ante datos atípicos. Muchas veces es útil la mediana justamente porque no se dispara tan rápidamente. ¿Cómo calculamos la mediana? Bueno, una cosa es a ojo, como lo hice yo recién en el tablet, pero también una de las formas más simples es calcular la posición de la mediana. La posición de la mediana es n más 1 medios, y después contar, ordenar los datos y contar. Miren, aquí, en este caso, la posición de la mediana es 4, los datos ordenados están aquí, 1, 2, 3, 4, la posición cuarta es 7, entonces la mediana es 7. Y si está entre dos valores, se calcula el promedio. Miren, aquí 2, 7, 8, 14, aquí ya están ordenados. La posición de la mediana, que es 1, 2, 3, 4, más 1 dividido entre 2, 2,5. 1, 2, 2,5 está entre 7 y 8. 7,5 y también como el ejemplo que hice aparte en el tablet. Si los datos están agrupados por los valores de la variable, se los voy a decir en simple. En simple, por favor. Si los datos están agrupados por los valores de la variable, lo que tiene que hacer usted, los datos ya están ordenados. Lo que tiene que hacer usted es calcular la columna de las frecuencias acumuladas. Y, por favor, grabado, la mediana corresponde al valor, estos son los valores,
al valor cuya frecuencia acumulada es igual o inmediatamente mayor que post-MD, que la posición. En este caso la posición es 109,5. Entonces yo bajo por la columna la frecuencia acumulada, 21, 69, 86. Y la primera que se pasa es 138. Y el valor correspondiente es la mediana, 10. Así de simple. Insisto, como queda grabado, por último, esta parte, repítanla varias veces y van a ver ustedes en qué consiste. Como están los datos ordenados, la frecuencia acumulada me va a decir cuántos datos hay agrupados hasta cada uno de los datos. Por eso, entonces, si llego al 138, ya me pasé de la mitad. Ahí está la frecuencia acumulada. La mediana, perdón. Aquí, bueno, aquí está con dibujito. ¿Ok? Si los datos están agrupados por intervalos, lo que se hace habitualmente es interpolar, es calcular más o menos aproximadamente cuántos datos hay en el intervalo, cuál es la densidad que hay y buscar la mediana. En fácil, esta formulita. Lo que le acabo de decir es, esto que está aquí es interpolar. ¿Por qué? Miren. Primero que nada me ubico en el intervalo donde está la mediana. ¿Quién me dice en qué intervalo está la mediana? Post-MD. Lo calculo. Primero calculo post-MD. Calculo la posición de la mediana, con eso determino, por favor, insisto, registro, pongo comillas para que revisen esta parte. La posición de la mediana me permite a mí saber cuál es el intervalo de la mediana. Luego, al límite inferior de ese intervalo, le calculo la cantidad de datos que hay desde el comienzo del intervalo hasta la posición de la mediana, que es lo que está en el numerador. Y lo divido entre la cantidad. Con eso controlo la densidad, es decir, si hay muchos datos muy apretados o no tanto. Y lo multiplico por la amplitud. Aquí ven el ejemplo. En este conjunto de datos, la posición de la mediana es 3570. ¿Ok? Y miren, 3570 bajo con una frecuencia acumulada, 3000 es el segundo intervalo. Desde 200, el límite inferior 200, este mismo 3570, en realidad aquí se deja como el n medio nada más, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, dividido entre la frecuencia, aquí está, aquí, la frecuencia absoluta, y multiplicado por la amplitud. ¿Ok? Entonces era importante haber hecho antes una buena agrupación para que sea más preciso. Esa es la mediana. La última medida que les voy a recordar ahora, por favor, chiquillos, cuando digo recordar es porque en alguna parte nos han aparecido. La última les voy a contar ahora. La moda. Todos sabemos que la moda es el dato que más se repite. Es, por lo tanto, el dato que tiene mayor frecuencia, acumulada o relativa. Listo. Acá vamos a ver la moda. ¿Cómo la calculo? Bueno, ver cuál se repite más. Si los datos están en una tabla tipo 1, ver el que tiene mayor frecuencia. En una tabla tipo 1, ver todas las frecuencias. Si hay más de uno que se repite más de un dato que se repite la misma cantidad de veces, puede ser bimodal, polimodal, como ustedes quieran. O si todos los datos se repiten la misma cantidad de veces, es amodal, no tiene moda. Y simplemente uno dice, no tiene moda. En tabla de tipo 2, que son los datos agrupados en intervalos, se toma en cuenta la frecuencia anterior del intervalo y la frecuencia siguiente. ¿De qué manera? Tiene su trampita esto. Aquí está. Esto, miren, la moda. Límite inferior, defino primero que nada cuál es el intervalo. Defino en primer lugar cuál es el intervalo de la moda. ¿Cómo? Sabiendo cuál tiene mayor frecuencia. Si hay más de uno, el procedimiento se repite para cada uno de ellos. Más la amplitud, siempre esa me va a permitir a mí poder definir bien la densidad. El delta N1 y delta N2 son, escúchenme bien, la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y el anterior, delta N1, y la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y siguiente, delta N2. Cuando estén revisando esta punta, revisen el ejemplito
Aquí aparece el delta N1, delta N2. Y van a con eso poder calcular la moda. Y no tiene más ciencia, chiquillos. No tiene más ciencia. Media posición las voy a dejar para la próxima sesión. Y no tiene más ciencia. Chiquillos, debo decirles que todo esto, de una u otra forma lo conocen, por lo tanto son elementos nuevos, nomás quizás tal formulita o algo así. Yo no les pido que se aprendan una fórmula de memoria. Acuérdense, al final se las van a aprender porque la estamos usando más de una vez, pero no les pido eso. Recuerden que nuestras evaluaciones, al igual que en matemáticas, las vamos a hacer tipo taller. Christopher, tú no estabas el semestre pasado, así es que después en algún grupo te vas a tener que meter para cuando trabajemos nuestros talleres evaluados. ¿Ok? Y bueno, y ahora les queda ver estas cosas en los talleres con mi colega. Le quito la grabación ahora. ¿Cómo les fue con el primer taller, chicos?